enfrentamientos muy fuertes y luego se empezaron a extender por todas partes y veo que hay como una tendencia a confrontar cada vez mayor. Hace unos años, hace muy pocos, era como que las manifestaciones el 1 de mayo y demás se disolvían muy rápidamente, pero ahora se mantienen. Ayer se mantuvieron hasta bien entrada la noche, entonces se notaba como mucho vigor en el movimiento, mucha violencia también, Ujú. más organización, más tendencia a la confrontación y también una fuerza del ESMAD más numerosa y mejor organizada para reprimir, diría yo. Lo que noté también era que había pues mucho inmediatismo, ¿no? Era todo, por supuesto, en contra de la reforma Sí, y, y no, una cantidad de gente impresionante también, más o menos como comparable a la que hubo el 21 de noviembre de 2019. y hoy, y hoy ¿cómo está? Profe, Porque pues, entiendo que la directriz de los organizadores del paro es seguir hoy y seguramente pues seguir hasta 1 de mayo, ¿no? sí, profe, yo creería eso. Eso fue lo que se percibió ayer, como que había intención de continuar y seguirá por lo menos, exacto, por lo menos hasta el domingo, hasta el sábado o el domingo. Me imagino que hoy estará parecido. Hasta ahora no he visto nada, pero es posible. Ayer empezaron muy temprano. Desde las 7 de la mañana ya estaban bloqueando por los lados de Suba, por los lados de Suacha, ya estaban bloqueando las entradas del Transmilenio. En el centro empezó un poquito más tarde, pero me imagino que hoy seguirá la cuestión y mañana probablemente también. Sí. ¿Qué nos cuentan los demás compañeros si quieren comentarnos algo? A mí hay una cosa que sí me deja pensando esto y es que, bueno, me puse a mirar qué tal está lo de la reforma y haciendo como un repaso de la historia, digamos, de estabilidad de Colombia, la respuesta es que se necesita una reforma. No las condiciones de esta reforma, pero sí se necesita una. Y el problema también es que la están enfocando siempre como hagamos que seamos un país atractivo para los empresarios, pero subsidiar sin crear empleo no sirve socialmente. La nueva propuesta también dicen cosas como, bueno, si en la persona el núcleo familiar es de 1 a 2 personas, tendrían un porcentaje de beneficio, si son más personas sería más beneficio, ya lo hicieron con Familias en Acción y lo que hubo fue una explosión demográfica que no se puede sostener porque no hay mentalidad de cambio. Mirándolo del texto ahorita, es que sí hay una relación entre ideas y modos de producción, pero sí se necesitan cambiar las ideas y en este momento no podemos decir que cantamos una cosa y luego vamos cambiando la otra, tienen que irse dinamizando a la par. Sí se necesita una reforma, no así, pero se necesita. Y la otra cuestión es que acá hay tanta corrupción que cuando uno lo mira, yo cuando lo miro digo, ¿y esos recursos darlos para qué? Para que se aumenten una prima más en la parte del Congreso, para que compren un reguero de cosas innecesarias que todavía les están haciendo tanto la guerra cuando se supone que deberíamos tiempo. Es una contradicción desde la misma parte de dirigencia política. Ahí se nos muestra cuáles son los intereses. Y además que ese golazo que hicieron de póngale un aumento al agua de la llave, pero las gaseosas no las toquen, esa sí fue una de esas que dice uno, ¿es en serio? ¿Dónde está su publicista? ¿Dónde está quien le ayuda a pensar políticamente eso? Y una falta de dirigencia política porque desafortunadamente el presidente no es una figura que nos dé un símbolo de unión como nación y se supone que es lo que deben hacer. Muchos presidentes han tenido decisiones que uno mira que son impopulares, pero se sostienen porque la gente confía en el dirigente. En este caso, entonces, en las clases que nos dirigen, y aquí hay una contradicción porque no se confía en las clases que nos dirigen, pero sin embargo son las que siguen tomando decisiones. Y la verdad es que es una cuestión, a mí me confunde, entonces llega a ser al punto de la ironía que no sé si reírme o llorar porque es que no entiendo cómo funcionamos como nación. Esto sí está para un estudio completo. Y la otra cuestión es que en este momento hay tanta frustración y es completamente comprensible por las condiciones económicas de muchos, porque es que es patente que muchas personas que habían logrado durante 10 años un lugar lo han perdido incluso en menos de un año.
y que se les venga a decir, venga, ahora a este sector de la población que podría dinamizar el cambio, precisamente porque su manera de operar es buscar ese cambio. Se le viene a desestimular diciéndole, venga, pero ¿se acuerda que usted ganaba tanto? Ahora réstele esto, réstele esto, réstele esto, y no lo va a ver. Si se le dijera, porque yo creo que en una sociedad que cobra altos impuestos, es justificable en la medida en que esos impuestos se ven reflejados en el uso de todos. Que a mí me digan que no me van a dar la parte de caja de compensación, en este punto, por mi condición, yo no accedo subsidio de 10% ni a varias cosas porque mi condición ya hace que no lo esté en este mismo momento. O sea, que a mí me vengan a decir que lo van a quitar, pues a mí la verdad no me alarma. Yo no lo estoy viendo en este punto. Pero entonces la idea es que si yo no lo veo, lo vean las otras personas que me son cercanas. Yo no tengo hijos, yo no tengo un núcleo familiar así de esa manera, pero conozco gente que sí. Entonces si uno ve eso reflejado en otras partes, pues hay cohesión social. La idea sería, bueno, formulemos cohesión social, que no sea tanto individualismo, pero acá nos atacan desde el individuo, no se va a la parte social y quedo yo como, bueno, y entonces aquí, ¿qué estamos haciendo? Así es, lo único que se proyecta a futuro es que reduzcan la cantidad de dinero que tendría la persona disponible para mover la economía. Y también para la parte de la inversión social, pues dice uno, ¿cómo será la cosa? ¿Se necesitan subsidios? ¿De dónde va a salir la plata para los subsidios? Porque se necesitan. Se necesita que se le haga un préstamo a estos empresarios, a estas personas que tuvieron su negocio y que quebró. Entonces se necesita que se les dé una mano y no se les ande explotando con múltiples intereses. Ellos no son atractivos para un mercado bancario, no lo son, pero se necesita que ellos tengan esos recursos para que muevan esto. Detrás de ellos va el trabajo para muchas personas, detrás de eso viene bienestar, viene consumo, o sea, incluso para un sistema capitalista se necesita activarlos a ellos. ¿Pero de dónde? ¿De otros aviones y de otra prima? Es que yo la verdad no entiendo este país, no lo entiendo. Cierto. Sí. Antes de la pandemia se estaba creando un movimiento social, popular fuerte, ¿no? La manifestación popular antes de la pandemia se estaba consolidando. Y pues llegó la pandemia y pues eso se contuvo allí, ¿no? Yo creo que lo que salvó a este presidente fue justamente la pandemia, porque el movimiento ante la pandemia pues la gente se resguardó en sus casas, el temor del contagio, etcétera, y estuvo ahí como latente, ¿sí? Pero hoy en día pues ya como que se cree que pues esto de la reforma tributaria y que es todavía más peligroso y quizá más mortal que la misma pandemia. Y yo siento que la gente ya ha acumulado mucha rabia, mucha frustración, mucha indignación y tiene unas condiciones sociales y económicas muy difíciles y se agrava mucho el desempleo, ha crecido mucho la delincuencia, pero sobre todo hay un desprestigio muy grande pues, de un gobierno y de unas instituciones por el nivel de corrupción, ¿sí? Y cosas que, como dice Sheila, uno no entiende, ¿no? Eso de la compra de los aviones, ¿sí? Eso de todo ese dinero, eso de ponerle, de grabar el agua, pero no las gaseosas, bueno, entre otras perlas que están allí. Y lo que uno mira es que pues no son reformas progresivas, ¿no? No es una reforma progresiva. Es más, el informe es que durante la pandemia los ricos y los bancos ganaron y ganaron más. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, ¿quién debemos grabar? Y parece pues que esta reforma va a grabar las clases medias a todos, ¿no? Pero las clases medias bajas son las que van a soportar pues toda la tributación. Entonces se dice, bueno, tampoco hay derecho, ¿no? Pero yo creo que lo que dice Juan Sebastián, la gente
está como despertando y tiene mucha rabia y sale, pero a veces sí también veo que falta un poco de orientación política. Uno lo que esperaría es que esa movilización empezara a tomar fuerza y empezar a orientarse, digamos, de una forma unificada, reflexiva, capaz realmente de no quedarse en sencillamente unas jornadas donde se paró, sino que pueda hacer sentir realmente al establecimiento, ¿no? Pero pues uno no sabe, hay veces es difícil leer como la fuerza del movimiento social y cómo se encauce, ¿no? Hacia dónde se puede encauzar, ¿no? Si tiene el liderazgo suficiente, ¿no? Es que, bueno, la reforma tributaria, por supuesto que está allí y yo veo que es como uno de los motivos fuertes, pero ya es el cansancio, pienso yo que hay mucho cansancio, mucho descrédito, mucha rabia acumulada, ¿no? Mucha rabia acumulada, mucha indignación de la gente con todo lo que está pasando. El asesinato, por ejemplo, permanente, que parece que se vuelve como lo naturalizamos, pero las masacres permanentes, el asesinato de líderes sociales, el asesinato de los excombatientes, ¿sí? Y uno, pues, ya uno dice, bueno, pero ¿qué más? Es decir, ¿no? Es como hay que pararlo, hay que cambiarlo, pero pues digamos que se tiene como el sentimiento, pero ese sentimiento se tiene que volver ideas. Adorno decía que las ideas no son más que rabia sublimada, ¿no? Hay que volverlo ideas, orientación, hay que mirar hacia dónde es que se golpea realmente un establecimiento como statu quo, cómo se puede realmente cambiar esto, ¿sí? Es lo que veo, pues, pero a veces pues uno ve que se puede explotar en un momento, pero si no se recoge ese movimiento social, pues las élites vuelven a reorganizar, hacen que barajan y vuelven y volvemos a tener lo mismo. Hay algo que a mí me preocupó, no sé por qué ayer tuve como siempre una reflexión allí, como el paso que van a dar las élites. Y no sé, se me ocurrió pensar que ante, pues, que parece que IBEX no puede mantener y yo pienso que pueden dar un paso hacia un gobierno militar, por ejemplo. Es decir, veo tan desgastado el partido de gobierno, ¿sí? Están viendo que seguramente van a tener una debacle en próximas elecciones y a veces me parece que quieren como sembrar también cierto caos, ¿sí? Y entonces lo recurrente de los periódicos, asociar el vandalismo, la criminalidad para legitimar las marchas y el movimiento social es algo que estoy viendo y que no sé, puede ser que se orienten hacia decir que no, que se necesita un gobierno militar o algo de este estilo, ¿no? No sé si es, digamos, precipitado, pues, decirlo, pero ayer tuve como, cuando vi ciertas cosas, tuve como esa sospecha. Ojalá sea infundada, ¿no? La Ojalá, cuestión profe. es que, pero si uno mira, ustedes sí vieron lo de los chicos que reclutaron, los chicos de Pereira, ¿cómo se llama?
por el lado del Bajo Cauca. Tienen detectada ya una zona en el Bajo Cauca en el que hacen reclutamiento de menores y, bueno, en general hacen reclutamiento de parte, pues, de paramilitares y ya policías saben, militares saben, si no hubieran hecho bulla por estos chicos, ahí seguirían, sigue uno, el menor, sigue ahí todavía en filas. Son zonas que otra vez es como si hubiéramos dado un reguero de pasos en el tiempo hacia atrás, porque son zonas sin Estado, sin presencia del Estado como tal, y son estas otras fuerzas al margen las que tienen todo el control. Entonces, ese control militar, yo lo pongo en duda por eso, porque en este momento ya hay otras fuerzas que tienen sus propias fuerzas armadas dentro del territorio nacional. Y honestamente yo me pregunto, inclusive entre esa clase dirigente torcida que nosotros tenemos tan generalizada, ¿qué tanta unión haya para que eso también pueda darse? Porque de la división dentro de las mismas Fuerzas Armadas quedó muy, muy visible cuando pasó lo de la firma del acuerdo, porque hay filas que están de acuerdo en hacer reformas para que se dé una transformación social y hay otras que siguen en una idea de lucha constante de confrontación. Entonces ahí, ¿cómo podrían ellos mismos consolidarse para ir hacia ese lado? Sí, porque de una u otra manera vuelvo a lo mismo, se necesita como una pequeña cúpula que tenga una fuerza tal para que otros lo sigan. Y yo la verdad veo tantas divisiones que hasta esa posibilidad militar en este momento histórico yo la pongo en duda, precisamente porque no veo en torno a quién y como también la figura del gran dirigente ha quedado como tan valiente en tantos sentidos. O sea, creo que sí hay formas de violencia que van a estallar terriblemente, que ya están estallando, pero no veo como una dirección que nos encauce, así sea a través del caos, a otra forma de ir direccionándonos, así sea por un tiempito. La verdad es que me parece como más confuso, nebuloso ese asunto. Sí, yo estoy de acuerdo. Son muchas cosas muy interesantes las que ponen sobre la mesa. Yo creo que la posibilidad de una dictadura es una cuestión latente, es una cuestión que está muy presente en todo momento en Colombia. De hecho, hay muchas dinámicas, ¿no? Del tipo de dictadura que se mantuvieron. Usted, profe, lo sabrá mejor que yo durante todo el siglo XX, ¿no? El estado de sitio fue una constante. Entonces sí que está esa posibilidad y hay varios elementos, pues uno es uno internacional, diría así, resumiéndolo muy sintéticamente, que tiene que ver con la cuestión de una, pues de la crisis que se presentó en 2008. Yo creo que todavía se está sintiendo el coletazo. Y en términos pues sociales y en términos un poco marxistas podríamos decir que hay un proletariado obviamente cada vez mayor y está este ejército industrial de reserva, pero acá tenemos un plus de una masa marginal que ya no puede ser integrada al sistema capitalista de Eso, ninguna manera. Entonces eso. hay toda una población enorme, gigantesca, que está o siendo integrada a estos ejércitos ilegales que siempre han estado en el Estado colombiano, porque el Estado colombiano nunca en realidad ha tenido el monopolio de la violencia. Eso ha sido una constante acá. Acá ha habido distintos estados, ha habido estados guerrilleros, se puede decir, en zonas pequeñas, estados paramilitares y demás. Y entonces está toda esta población gigantesca que no puede ser absorbida de ninguna manera productiva y que la única escapatoria que tiene es o integrarse a la ilegalidad, digamos, a los lumpen, a los negocios ilegales o venir a la ciudad a confrontar como también lo está haciendo. Fue la sensación que yo tuve ayer. Y efectivamente digamos, lo que estaba conteniendo un poco la lucha entre las élites era el liderazgo aplastante del uribismo, ¿no? El liderazgo militar. Y es una cuestión que está en declive. La misma figura física del eterno patriarca, pues está perdiendo vigor y eso me parece que va abriendo también grietas para que otros sectores burgueses también de legales, tanto como ilegales, empiecen a cuestionar y a presionar y a buscar hacerse un espacio en esa cúpula. Y efectivamente no hay un liderazgo político, pero eso me parece que abre la oportunidad de que aparezcan liderazgos más bien populares, ¿no? Entonces la tendencia que veo es alguna tendencia todavía incipiente y de pronto en algunos sectores solo urbanos a organizar, por ejemplo, asambleas, que era una cosa que no se veía hace mucho tiempo. O sea, Sí,
Antes de pronto estaban estas manifestaciones populares más capitalizadas por sectores políticos tradicionales, inclusive el Partido Comunista, inclusive, bueno, el Polo Democrático, todos esos intentos. Ahora hay más como asambleas ciudadanas, es decir, también hay una respuesta de parte del movimiento que viene eh, integrándose a partir también de la disolución de la insurgencia, ¿no? Un poco la disolución de la insurgencia abre el espacio a que haya más participación ciudadana, y pues el desgaste también del discurso de la criminalización de la protesta, que si bien como dice el profe, efectivamente se sigue macartizando, cada vez hay más simpatía porque cada vez son más las razones y más impopulares las medidas, ¿no? Pues cuando ha habido digamos, traspaso al poder privado tan amplio y un traspaso de sumas descaradas al sector bancario, por ejemplo, o el mismo Transmilenio, por ejemplo, que pues funciona con recursos del Estado, pero las ganancias son absolutamente privadas. Entonces, en ese caso, no sé, yo creo que sería importante que se planteara por lo menos un programa sencillo de unos 10 puntos de reformas que estuviera presente para cuando vengan todas las movilizaciones que vendrán y que lograra aglutinar un poco. Eso me parece por una parte importante y por otra sería pues excelente que se integrara la clase obrera porque todavía parece ausente, todavía es un movimiento muy de estudiantes y muy de, pero me sorprendió lo que les comentaba, que notaba mucha de esta masa marginal, mucho de este de este proletariado informalizado también y tercerizado presente en las manifestaciones. Entonces son varias cosillas. Nicolás tiene la manito arriba. Sí, señora, me estaba acordando de una conferencia que dio Marx en 1856, donde se refiere a las revoluciones de 1848, y Marx considera que las movilizaciones de 1848 fueron pequeños eventos porque no había una conciencia proletaria ni hubo una transformación material, pero sin embargo había la idea de una injusticia frente a la cual se levantaron los movimientos que participaron en 1848. Y Marx dice que aunque en la superficie son solo fisuras en la sociedad burguesa del momento, debajo de esa superficie que estalló en el movimiento revolucionario de 1848, muy efímero, lo que revelaban era el abismo, y en ese abismo se encontraban un montón de tensiones que Marx describe muy vívidamente como lava, como abismos, como terremotos, que son tensiones que se van acumulando y que finalmente estallan en una revolución mejor consolidada. Quisiera traer a colación, a propósito de la ideología alemana, ya en el prólogo, Marx, que considera a los filósofos alemanes que surgen de la descomposición del espíritu absoluto y de la descomposición de la filosofía de Hegel, como una serie de pensadores que pretenden transformar la sociedad únicamente en el plano abstracto de las ideas. Y Marx los compara con aquel hombre listo que pensaba que con suprimir la idea de la gravedad se iba a suprimir el yugo que tiene como ley física. Pero no solo basta con suprimir la idea de la gravedad reduciéndola a un dogma religioso o una quimera en la mente de los hombres, sino que hay que llevar a cabo una acción material. Y yo pienso que en la actual coyuntura, paulatinamente quizá esa noción de injusticia, los crímenes de lesa humanidad, todos los crímenes que se han cometido desde la masacre de las bananeras, que nos sitúan en lo que podríamos denominar una dictadura de 93 años, desde que en 1928 los obreros de la United Fruit Company fueron masacrados por orden del gobierno conservador de Miguel Abadía, hasta los crímenes actuales del uribismo y los crímenes que se han llevado a cabo durante el gobierno de Duque. Nos encontramos en 93 años de dictadura, crímenes de lesa humanidad cometidos por el ejército y los paramilitares, y en la historia reciente del conflicto armado, los asesinatos selectivos y las masacres de los paramilitares y del ejército triplican las masacres y asesinatos selectivos de las guerrillas. Entonces han sido los más violentos en el conflicto armado reciente, pero no es suficiente una conciencia de esos crímenes únicamente, sino que hay que aterrizar la realidad con el materialismo histórico a las dinámicas
del capital, el capital en crisis, una burguesía que ha perdido la tasa de ganancia, una burguesía que se encuentra transfiriendo plusvalor a los capitales tecnológicamente más desarrollados del centro, empobrecida por las dinámicas del intercambio desigual en el mercado mundial. Es una burguesía que está constantemente frente a la amenaza de una crisis y realmente casi lo único que evita que estalle esa crisis fruto de la explotación neoliberal en el mercado mundial es el valor en circulación del narcotráfico y otras formas de dinero ilícito que mantienen esta economía ilusoria y muy frágil en pie. Pero las tensiones agudizadas por la pandemia a nivel mundial, específicamente en el caso de Colombia, ya amenazan con estallar, y lo que yo pensaría que sería provechoso para el movimiento social es asumir una conciencia material más que una transformación de las ideas, porque la conciencia de injusticia y de violencia ya está en el imaginario de los que salen a marchar. Lo que falta es aterrizar esas ideas en el plano de un análisis desde el materialismo histórico que dé cuenta de la situación económica que ha producido formas ideológicas de control autoritarias, represión y toda clase de medidas en el plano jurídico que responden precisamente a esa burguesía en crisis. Yo diría que hay una relación muy clara entre la crisis desde el modo de producción y la crisis en cuanto a lo ideológico, una crisis que se puede ver con las medidas desesperadas que están tratando de aprobar. Entonces pienso que pensando en la ideología alemana, realmente hay que superar el prototipo del hombre listo, que pensaba que con suprimir la idea de la gravedad del hombre se iba a liberar de la gravedad y ya no se iba a ahogar, por ejemplo, si se lanzaba a un río. Y hay que tener en cuenta la materialidad que fundamenta esas transformaciones ideológicas y hacer un análisis económico que reivindica el materialismo histórico y lo hace urgente de aplicar, de llevarlo a la práctica, de sustentar la agenda política y social de los movimientos actuales. Hay una cosa que me tiene pensando, no sé qué pensarán los compañeros, y es respecto a quién va a ser el enemigo en este momento como para la distracción frente a la discusión que se está dando precisamente reflejada en estos movimientos de paro y en estas violencias que surgen. ¿Y a qué me refiero con eso? El problema de que se llegase a alargar un paro es que pasa lo que en las dinámicas siempre nos ha sucedido. Se van sumando otras causas, se va perdiendo la idea de por qué se estaba originalmente, unos pocos puntos comunes, y comienza a aumentarse porque desafortunadamente pues sí hay de dónde darle para aumentar. Y entonces comienza esto no sé, mancharse tanto que no se sabe para dónde va. Entonces puede ahí sí, así mismo disolverse, pero disolverse tras muchas aplicaciones de violencia. Eso por un lado. Y por otro, pues la manera más fácil de lograr nuevamente para aceptar un orden que no nos ha funcionado, pero volverlo a aceptar, es buscar un enemigo común. Y yo la verdad en este momento estoy pensando es en la purafobia de la que nos habla de la cortina, de no un rechazo al extranjero, sino un rechazo al pobre. Y con esto de que la reforma nos dice es una reforma, no una reforma, sino de hecho es una parte social, tienen un curioso nombre que se me acaba de ir, para denominar el cómo nosotros vamos a contribuir con estos nuevos recursos para poder dar subsidio a las poblaciones más vulnerables. Si no se les va otra vez, es una prima, insisto. Entonces con eso nos dan un enemigo común. Es que el problema no es que nos vayan a quitar dinero, es que ese dinero se va a ir para esas otras personas. Y si nos damos cuenta, en este punto ya hay un desgaste del discurso sobre son los de las FARC, porque ya llevan muchos años y también el ataque que les han dado, las bajas que les han dado a los reinsertados son escandalosas, el daño que les han hecho los proyectos, el desplazamiento que ellos tienen es muy grande como para decir que ellos son el enemigo que está fuerte en este punto. Y el discurso sobre el venezolano ya lo tienen pero tan vivo que creo que en este punto no sería decir no, y es que ellos son el problema, sino si se dan cuenta de subsidio que se va a dar de una manera social, va enfocado, dicen, a población vulnerable, y ahí sí no importa si es nacional o extranjero. Y ahí creo que hay un riesgo increíble porque vamos a tener otra vez una de esas dinámicas de por qué a él sí y a mí no. Y ahí entonces este lío social, yo me pregunto cuál va a ser nuestro nuevo enemigo y temo que el nuevo enemigo que nos vayan a dar sea el sector vulnerable de la población, porque de por sí ya está tan atacado que sí se necesita que llegue eso. Es que la renta mínima sí debería ser un derecho al que todos pudieran acceder
Y la verdad es que hay que conseguir recursos para que eso sea así más en este momento. Necesitamos de dónde para arrancar. Veo a Juan Sebastián con manita levantada. Sí, no, estoy de acuerdo. Es complicado pensar en qué enemigo común hay ahorita. Posiblemente continúen con el discurso de la xenofobia contra los venezolanos, aunque noté ayer una cosa interesante y era que se habían integrado en las protestas. Ellos, expertos en la manifestación, en el combate callejero, daban clases muchas veces sobre cómo confrontar al ESMAD. Entonces, ese discurso está desgastado por un lado, efectivamente está desgastado el discurso también contra la insurgencia. El ELN es una insurgencia que maneja otra dinámica, es una insurgencia que está mucho más fragmentada, entonces digamos que no es tan sostenible, aunque lo han intentado, ¿no? Nuevamente reapareció el ELN en el panorama nacional, digamos que después de años de estar totalmente velado de forma deliberada. Entonces, como no hay enemigos comunes, pues las contradicciones aparecen de forma más evidente y este movimiento social recuerda un poco los movimientos que ha habido en los momentos de transición después de la caída de las grandes dictaduras, por ejemplo en Chile, después de la caída de Pinochet, este movimiento popular de los 80 en España, después de la muerte de Franco. Entonces hay una crisis de legitimidad y es cuando emergen estos movimientos populares. En este caso, pues sin mucha orientación política, ahí tendría que, yo creo que plantearse entonces, efectivamente, como dice Nicolás, un análisis de la realidad, que pues hay algunos elementos que de pronto se pueden ver, como el hecho de que está resurgiendo un movimiento popular a nivel mundial después de por lo menos, podríamos hablar inclusive medio siglo, tal vez, de derrotas, de contraofensiva burguesa. ¿No? Porque la última gran oleada revolucionaria que hubo en el mundo fue más o menos hacia los 70 y fue una oleada revolucionaria que no dejó muchos resultados, casi todos se disiparon en el aire y desde entonces ha habido un avance constante de la burguesía en términos de transferencia del poder público a manos privadas, en términos de dominio y de tiranía completa del capital, pero pues como el capitalismo va generando sus mismas contradicciones, recordando un poco la ideología alemana precisamente, pues vienen a crearse burbujas inmobiliarias, a crearse burbujas financieras que estallan y todo esto es un coletazo de esa crisis, siento yo que empezó en el 2008. Y en términos de lo que pueda pasar en Colombia, sí es una cosa absolutamente incierta, pero pues hay una mayor favorabilidad a los proyectos políticos de transformación. Entonces, de pronto concretar ese movimiento en una serie de reformas, porque pues lo que vemos son desarrollos de tendencias que ya venían desde antes, ¿no? La tendencia a concentrar, a privatizar, la tendencia todo esto puede ser una reacción tardía a lo que fue la política del neoliberalismo, ¿no? A lo que se dejó pasar, a lo que no se enfrentó en el momento y entonces hay una respuesta de parte del movimiento popular muy visceral todavía, con deficiente orientación, pero a la vez es una oportunidad para concentrar de pronto las energías, como decía Marx también, que este movimiento es como una especie de vapor y el Partido Revolucionario aparece como una olla a presión que lo podría concentrar en un golpe certero, ¿no? Habría que ver si es efectivamente un partido la mejor forma de organizarse o no, porque la tendencia parece otra, parece más bien a movimientos más bien descentralizados, a movimientos asamblearios, pero sí es una cuestión que nos va a sorprender por su magnitud, yo creo, porque el ascenso es tremendo, digamos, el ascenso de la presencia de la gente en las calles, la pérdida también del miedo a las fuerzas del Estado, a su vez también el fortalecimiento de las fuerzas del Estado también. Entonces, son un montón de cuestiones y la contradicción que ha habido siempre entre la dinámica en la ruralidad y la dinámica en el espacio del urbano, ¿no? Mientras en la ruralidad todavía se disputan todos estos ejércitos burgueses, se podría decir, el poder del Estado en el espacio del urbano, pues hay una cantidad de proletarios, ejército industrial de reserva y masa marginal que están
que están desbordando ya todos los límites de la contención y que están emergiendo pidiendo algo que no se sabe muy bien qué es. Entonces puede que aparezca un liderazgo populista, como sucedió, por ejemplo, en Venezuela, de pronto, o puede que aparezca un liderazgo populista de derecha nuevamente, pero es que no se ve por ningún lado ningún político que tenga ese perfil. Entonces, crisis de legitimidad, como decía Trotsky, época de guerras, crisis y revoluciones, que es una tendencia global que viene intensificándose desde por lo menos 2008, un nuevo ciclo de clases, de lucha de clases, y una oleada posiblemente comparable a la de los 70, pero con otras características, por ejemplo, la ausencia del factor armado, ¿no? En los movimientos internacionales. Esto es más un movimiento obrero, entonces se reivindica, volviendo a la ideología alemana, la necesidad de la huelga, ¿no? La huelga como única herramienta. Y diría yo de pronto que sería bueno tratar de prescindir un poco de la confrontación callejera porque hay un desbalance tremendo, entonces recuperar la fuerza de la huelga y el poder que tiene el paro de la producción, pero pues a la vez la clase obrera que viene siendo tercerizada, que viene siendo, que ha venido siendo sistemáticamente fragmentada, pues tiene cada vez más dificultades para unificarse bajo un solo techo de reivindicaciones, pero eventualmente llegará a algún punto en el que se logre, creo yo, algún acuerdo, y ahí viene pues la amenaza efectivamente del regreso de formas más bestiales de represión militar. Entonces sí es una tendencia ahí compleja. Sí, Sheila, yo diría que efectivamente es un momento de una crisis muy fuerte, una crisis de legitimidad unida a una crisis económica, a unos sentimientos de indignación, de rabia, que hacen que uno piense que esto se va a romper y se va a orientar, pero uno no va a cambiar, pero uno no sabe hacia qué va a cambiar. Es decir, creo que esos momentos siempre pueden ser aprovechados por una derecha o orientarse popularmente hacia una izquierda, ¿sí? Eh, la idea de que el país entró en caos, que es lo que a mí me parece que la gran prensa quiere decir, que entró al caos y que es el caos lo representan los sectores de izquierda, etcétera, es como un llamamiento a poner un orden a partir de el ejercicio represivo fuerte y de una derecha fuerte. Pero eso requiere también, eso también está desgastado y requiere, como dice Sheila, un enemigo que se hace responsable de todo lo que se está viviendo y de todos los males. Lo han intentado de diferentes formas. Por mucho tiempo fue el discurso de que las FARC eran los culpables de todo y con eso pues se evitaba hablar de los problemas económicos, de la miseria, etcétera, y todo era acabar con las FARC, que eran el mal que teníamos. Me temo que puede haber un aventurerismo y enfilar no a los venezolanos de aquí, aunque también lo hacen, ponerlos a veces como los enemigos, sino directamente a Venezuela, y ya lo han hecho, por supuesto, pero es posible que quieran dar un paso más y hacer una confrontación envalentonados, porque seguramente los gringos van a estar allí ayudando en esa guerra contra Venezuela. Ese me parece a mí que es un peligro real, que pueden orientarse hacia eso, ¿sí? A una invasión a Venezuela. Eh, pero, pero también es un momento en donde el movimiento popular puede tomar fuerza y puede orientar esto hacia otra parte. ¿Cuál es el problema que yo veo? El por qué no ocurre eso, el problema es la atomización, ¿sí? Es decir, hay una atomización, el liberalismo mismo
tiene en el fondo despolitiza la población, porque el liberalismo nos insiste siempre en la idea de una libertad individual, ¿sí? Una libertad privada, allí donde somos soberanos, pero la cosa pública siempre se deja, ¿sí? Para que otros la resuelvan, los técnicos, los políticos. Y entonces las personas se sienten libres o han entendido eso como su libertad en la defensa de su espacio privado, pero se ha abandonado el espacio público. Y eso que es propio y que sucede pues no solo aquí en Colombia, ¿no? Eso ha producido una gran despolitización y ha producido un atomismo. Entonces, lo que vemos son individuos o grupos que tienen ese malestar, esa rabia que están padeciendo, o, lo que está sucediendo por el desempleo o porque no tienen posibilidades, pero lo viven como algo que es como si fuera algo meramente individual, ¿sí? Entonces yo lo que creo es que lo primero es llegar a politizar. Lo que falta, creo yo, digamos, en el movimiento popular, es lo primero politizar. Y politizar por eso yo quiero decir es que lo que hace falta es justamente una orientación política, pero que las personas se piensen, sí, en ese movimiento no como que descargan la rabia allí en un momento, sino haciendo parte de un movimiento que ellos mismos están construyendo, que ayudan a construir. Por eso a mí me parece que el paso es organizar un plan de acción, un programa grande que recoja digamos, unas necesarias reformas, pero más importante que eso es que ese programa, ese plan de acción no salga de unos directores del paro, sino que sea el resultado de asambleas populares, de uniones ciudadanas, de cabildos, etcétera. Es decir, a mí me parece que sí, yo estoy de acuerdo y me parece bien que digamos, lo del paro en el sentido de huelga me parece supremamente importante. También hay que tomar las calles, efectivamente no para hacer una confrontación, en primer lugar, desigual contra fuerzas represivas, sino que a mí me parecería lindo que se tomaran las calles para que la gente se sentara a hablar de lo que pasa, a organizar, a proyectar qué se puede hacer, a unir fuerzas, a empezarse a sentir como ciudadanos, como seres políticos que quieren cambiar políticamente algo, que encuentren que sus necesidades, que sus frustraciones, que sus rabias también son las de otros y que empiecen a encontrar la fuerza que tienen, ¿sí? Ahí se encuentra la fuerza. Pero mientras el movimiento, por ejemplo, las marchas se hagan o los paros se hagan, la gente sale con la rabia, pero no se puede encauzar eso, la gente no puede hablar de lo que le pasa, no puede encontrarse con el otro, no puede hacer política, ¿sí? No puede hacer política. Yo creo que se resuelve esto de espaldas a la gente y a lo mejor lo que gana no es el movimiento popular, sino lo que pasamos es a una salida tenebrosa de derecha. Eso es como yo un poco lo veo. Entonces a mí sí me parece que el pensamiento aquí es importante, no para quedarse en pensamiento como los jóvenes hegelianos que critica ahí Marx, empezando la ideología alemana, sino que justamente pues se vaya a lo material, que es, digamos, la huelga, el paro, a parar las cosas, pero también a crear, a hacer política, ¿sí? De hablar, a hacer asambleas, yo creo que ahí la gente empieza a darse cuenta que tiene poder, ¿sí? Y que unidos pueden cambiar las cosas. Entonces yo diría es superar el atomismo, politizar. Me parece que podría orientarse hacia eso, no sé. De acuerdo, profe. Y a propósito
En el libro Todo lo sólido se desvanece en el aire, Marshall Berman reivindica aquel modernismo revolucionario, transformador, que tiene una pretensión de transformar la sociedad vigente, un modernismo que encontramos en el pensamiento de Marx, de Nietzsche, también de Baudelaire, Rousseau, muchos otros pensadores desde distintos horizontes que han sido críticos frente a la modernidad capitalista y desde la propia modernidad impulsan a un ejercicio de transformación y de construcción de una nueva realidad social. Y Marshall Berman escribe que el modernismo, ese modernismo transformador y revolucionario, pertenece a las calles y las calles conducen a la plaza. Y yo considero que hoy en día, frente a las crisis agudizadas del capitalismo por la pandemia, el materialismo histórico se vuelve una herramienta fundamental a la hora de politizar, a la hora de educar a las masas, porque hoy más que nunca se hacen evidentes las contradicciones del capitalismo. Por ejemplo, el hecho de la competencia entre capitales que define el intercambio interno, que es algo que ya ve Marx en la ideología alemana, y también la relación entre naciones. Ya en la ideología alemana, Marx dice que la relación entre, Marx y Engels dicen que la relación entre naciones está mediada por el grado en el que esas naciones han desarrollado las fuerzas de producción, el intercambio interno, la división entre la ciudad y el campo, que parte de la separación del trabajo industrial, del trabajo agrícola, y por el nivel de desarrollo de la división social del trabajo. Y esas intuiciones que ya presentan Marx y Engels en la ideología alemana las va a desarrollar en Marx mucho más en el Capital. Pero cuando se utiliza esa noción de la competencia entre capitales en el caso de entender cómo funciona en el mercado de las farmacéuticas, la industria de los medicamentos, el hecho de que la ciencia y la medicina no han podido encontrar una solución efectiva, realmente efectiva para esta pandemia, tiene mucho que ver con la naturaleza de la producción de medicamentos dentro de la industria farmacéutica, que se encuentra regulada por la competencia entre capitales. Claudio Katz, cuando habla del neoliberalismo como una ideología de muerte, resalta que el capitalismo debió haber hecho una unión entre las diferentes farmacéuticas como un esfuerzo mundial para encontrar una vacuna, pero lo que encontramos es al contrario, que las farmacéuticas prefieren extraer plusvalor, las tecnológicamente más desarrolladas de las tecnológicamente menos desarrolladas, y realmente no les interesa ni mejorar las condiciones de vida, ni encontrar una cura efectiva frente a la pandemia, sino simplemente producir la mercancía, que en este caso es la vacuna, en menor tiempo, con mayor desarrollo tecnológico, con menos fuerza de trabajo humana, y de esa forma obtener mayor ganancia extraordinaria, empobreciendo a las otras burguesías con las que compiten. Eso es una primera contradicción enorme que muestra cómo se malgasta la ciencia como una fuerza como un medio de producción, se malgasta toda la capacidad técnica por las contradicciones estructurales del modo de producción capitalista. Otra contradicción enorme es el hecho de que ningún gobierno haya dado los medios de subsistencia para de esa forma haber llevado a cabo un confinamiento masivo, por lo menos al inicio de la pandemia, sino que el capitalismo, en tanto que se basa en un control centralizado de los medios de producción y hace que la burguesía, mediante la extracción de plusvalía, se quede con un valor excedente no remunerado en el salario y se enriquezca a partir del capital, que es una relación social de producción y que parte del trabajo de las mayorías, es un sistema completamente ilegítimo y contradictorio que entra en crisis tras crisis, y desde el 2008, la última gran crisis de superproducción, todas esas fisuras causadas en ese sistema tan frágil, en esas burbujas de capital fetichizado que en cualquier momento van a estallar, en esta pandemia se han agudizado, y todas esas contradicciones a nivel global que han agudizado la crisis del COVID deben remitirse al hecho de que el capitalismo no funciona, es un gran fracaso y es un sistema autodestructivo. Entonces esos elementos yo creo que pueden utilizarse para afianzar la conciencia política, orientándola a una lucha contra el capital. Creo yo que frente a la atomización de los movimientos sociales, la conciencia proletaria, que no significa reducir los intereses sociales a un único interés, sino simplemente significa tener una agenda común y una reivindicación común que unifique las diferentes reivindicaciones particulares frente al capital.
porque las contradicciones del capitalismo nos afectan a todos y es la única reivindicación, pienso yo, que tiene un carácter universal en tanto que reúne a las mayorías. Ninguna otra reivindicación, ni racial, ni cultural, ni religiosa, tiene esa potencia, esa capacidad de unificar a la sociedad. Creo que la única reivindicación que tiene esa capacidad de darnos una agenda en común es la reivindicación de la conciencia proletaria y la reivindicación frente a las contradicciones materiales del capitalismo. Y las contradicciones ideológicas en buena medida yacen condicionadas, las actuales en su dimensión política, sobre todo en Colombia, por esas dinámicas materiales. Entonces pienso yo que es un momento para reivindicar el materialismo histórico como insumo para politizar, para evitar la atomización y para evitar la ambigüedad de aquellos que también planean limitar el movimiento social a únicamente reformas dentro del Estado burgués o únicamente exigencias de participación política, porque tenemos que mirar nuestra historia de lucha de movimientos sociales y cuando nos detenemos a pensar en la Unión Patriótica, en tantos movimientos que fueron exterminados por los paramilitares, el ejército, la policía, por importantes sectores del Estado, hay que, pienso yo, redefinir la manera en la que se lucha contra el Estado burgués. La lucha armada hay que desecharla, sobre todo por la desproporción de la lucha. El ejército burgués está demasiado armado. Acá, por ejemplo, ya no va a ocurrir lo que ocurrió en Cuba, de la posibilidad de derrotar como lo hizo el Che o Fidel al ejército de Batista, que era un ejército muy mal armado, sino que este ejército con tantas armas y tanto desarrollo tecnológico y tantos militantes es casi imposible de derrotar. Sería un derramamiento de sangre desproporcional y acabaría en una guerra civil desigual. Y también la protesta que únicamente genera en una confrontación con la policía debe reemplazarse, pienso yo, por una forma de lucha que tenga una aspiración más clara, y yo creo que el materialismo histórico de nuevo ofrece buenas ideas en este punto, porque una huelga que paralice los centros de producción es una huelga que paraliza el capital como valor en circulación y tiene más oportunidades de poner en jaque al Estado. Entonces pienso que hay que encontrar la forma de que los campesinos y sobre todo la clase obrera se unan en un esfuerzo por tratar de encontrar formas de huelga que golpeen el corazón del capital como valor en circulación, un paro que ponga en jaque realmente ese sistema capitalista. Y hay riesgos, claro, porque en 1928 los obreros, insisto, de la United Fruit Company llevaron a cabo un paro durante un mes pacífico y pusieron paralizaron ese centro de producción y sin embargo el ejército no tuvo problema alguno en ir y masacrarlos a todos. Entonces ese también sigue siendo un riesgo, pero yo pienso que hay que seguir siendo optimistas y utilizar lo que se tiene y creo que la huelga que paraliza el capital como valor en circulación es una de las formas quizá más efectivas de poner en jaque al Estado y de afianzar las contradicciones del capitalismo. Sheila, Señor profe. no sé si seguimos, si los demás compañeros, no sé si Juan Sebastián tiene la mano levantada. Sí, señor. Bueno, tenía. Acabo de retirarla. Ya. No, ya otra vez. Bueno, sí, hola, buenas. Bueno, pues sí, claro, son bastantes cosas complejas, ¿no? Yo creo que, digamos, de este último periodo de luchas populares, se puede concluir que el gran ausente ha sido la clase obrera productiva, ¿no? El proletariado productivo, el proletariado empleado. Entonces hay que rescatar esa parte de la ideología alemana, precisamente que es como uno de los centros de discusión ahí, la cuestión de la centralidad de la producción, ¿no? O sea, el análisis de las crisis y de los problemas de las patologías sociales a partir de la producción, precisamente. Entonces, en ese sentido, reconocer la centralidad del proletariado empleado, que es un proletariado que durante todos estos años
contrarreforma burguesa, de contrarrevolución burguesa, que ya son por lo menos 50, ha venido siendo fragmentado, es decir, la burguesía ha venido empleando una serie de tácticas que han funcionado muy bien para evitar que el proletariado empleado se agrupe, se organice, como por ejemplo apartar las fábricas de las ciudades, por ejemplo, ¿no? En la época decimonónica, pues la fábrica estaba en el centro de la ciudad, entonces los obreros tenían esa capacidad y esa cercanía con la población y tenían la capacidad de aglutinarse, ¿no? También la cuestión de la separación entre tercerizados y trabajadores empleados. En la universidad se puede ver inclusive esa dinámica en la diferencia entre ocasionales, entre OPS. Entonces cada vez es más difícil agruparlos en un solo centro capaz de construir un programa, pero es a lo que habría que apuntarle y habría que construir organizaciones y en eso el movimiento popular de los últimos 30 años ya tiene bastantes enseñanzas que dar. En Bolivia, por ejemplo, se crearon sindicalismos mixtos, ¿no? Yo creo que sería algo interesante para impulsar como propuesta en la realidad colombiana un sindicalismo mixto que organice tanto a los trabajadores informales como a los trabajadores formales. Pero es que los trabajadores que están empleados, una buena parte de ellos tiene la soga en el cuello y tiene un miedo tremendo a perder lo poco que ha conquistado con años de trabajo. Entonces, la huelga también de parte de sectores más bien reformistas, pues ha venido enfocándose a una cuestión simbólica y a una cuestión totalmente inútil que termina siempre en una negociación de espaldas a las mayorías, efectivamente. Entonces, puede que la resurrección de la asamblea, que es algo que se está dando espontáneamente, es algo que ya se ve en Bogotá, se ve mucho ya, por ejemplo, que se empieza a reunir la gente precisamente de manera asamblearia, a debatir los problemas y demás. Entonces puede que esta construcción desde abajo vaya fortaleciendo, vaya nutriendo un movimiento popular diverso, pero sería interesante intentar agruparlo quizá a través de la construcción, diría yo, y es una consigna que se viene levantando desde hace años, pero que no ha avanzado mucho en el terreno de lo material, de una gran central sindical unitaria independiente, que sea una central que tenga por principio no pertenecer al Estado burgués, no favorecer a ningún partido político, salvo si es, digamos, alguno de carácter eh, revolucionario, como quizá lo fue la UP chilena, sobre todo, pero aún ahí hay que tener mucha desconfianza porque vimos que eso pues no salió muy bien para los sectores populares y representó un retroceso del movimiento social, pero el movimiento social vuelve a surgir, ¿no? Y la gente que se está movilizando hoy en Chile es precisamente esa gente cuyos padres fueron perseguidos, torturados, cuyos abuelos fueron asesinados y demás. Entonces, de pronto una central sindical independiente, una central sindical autónoma que sea capaz de reunir en un pliego y que funcione con los principios del asamblearismo que evitarían esa burocratización que siempre se da, ¿no? Esa centralización del poder en pequeñas manos que es como réplica de los otros modelos de funcionamiento social. Entonces eso sería importante y sería un avance en ese norte porque pues el movimiento social, si bien está, el que aparece, el que emerge, si bien está frustrado y es visceral, tiene ya una conciencia más desarrollada, se nota una conciencia más desarrollada de quiénes son los enemigos del pueblo y eso está cada vez más claro. Eso está cada vez más claro por todo lo que se ha ventilado y por la caída, insisto, de la figura del gran patriarca de Uribe, que viene deteriorándose y el discurso que no se sostiene. Entonces, de pronto, una organización del tipo sindical, pero un nuevo sindicalismo que reconozca y que reivindique las huelgas de solidaridad, que son, por ejemplo, fenómenos que no se atestiguan en esta parte del mundo desde hace muchos años, desde los 70. En los 70 pasaba que había una huelga en Colombina y se unían los de Sofasa, por decir algo. Entonces las huelgas de solidaridad, pero lo que pasa es que hasta ahora lo que vemos no son paros, o sea, son paros indirectamente en el sentido en que se afecta el transporte y la gente no puede llegar a trabajar, pero los sectores realmente proletarios productivos no se han vinculado y es por toda esta campaña, no solo mediática, sino también material que lleva desarrollando
la burguesía desde hace 50 años para evitar precisamente que se vuelvan a presentar eh, estos cuestionamientos estructurales como los que hubo en la época de los 70, pero es inevitable por la cuestión de las crisis y la guerra del capital contra el trabajo, entre otras muchas dinámicas que vuelvan a irrumpir estos movimientos populares. Pero quizá la organización, una organización, un sindicalismo mixto, por ejemplo, asambleario, que es una tendencia que se ve embrionariamente. Por lo menos se construyó el comité de paro, pero nuevamente, pues el comité de paro terminó negociando con dudosos intereses, porque siempre se hacen las negociaciones a puerta cerrada. Eso es una cuestión que siempre sabotea los movimientos, pero por lo menos dentro de ese comité de paro hubo el espacio ahí lentamente para irse metiendo e ir peleando reivindicaciones más de clase. Hubo otros sectores nuevos que no aparecían siquiera en el panorama político desde esa tradición que tenemos heredada del Frente Nacional de que solamente son los partidos constituidos y bendecidos por el cura del pueblo los que participan. Entonces puede yo vengo insistiendo pues en esa necesidad de construir una central sindical desde hace muchos años, una central sindical independiente, porque parece que el sindicalismo oficial, parece no, el sindicalismo oficial ya pues cumplió en su momento un papel. La CUT tuvo una fuerza, el magisterio logró organizarse muy bien alrededor de ellos, pero hoy están francamente muy asimilados y parece la metamorfosis de lo mismo, como decía Gonzalo Rojas, porque es un poco lo que critica Marx con los trade unionists, ¿no? Con las trade unions, con ese sindicalismo asimilado que funciona a favor del Estado y que contiene la rabia, la rabia popular que puede ser en potencia efectivamente transformación. Entonces un sindicalismo y, digamos dejar de lado también esa tendencia nuestra a delegar todo en liderazgos mesiánicos, ¿no? Que se ve también en los partidos, en el Partido Comunista infortunadamente se ha visto mucho esa cuestión de los mártires, ¿no? Esa cuestión de los santos revolucionarios. Entonces eso habría que combatirlo en el seno del movimiento obrero para que sean liderazgos más descentralizados y haya posibilidad de darle paso a la asamblea y haya posibilidad de darle paso a movimientos que tengan liderazgos menos visibles y eso no solo es más genuino en términos de favorecer una transformación también en la conciencia de las clases populares, sino que también protege a los líderes sociales de los ataques del Estado. Si el liderazgo no está en uno solo visible que esté dispuesto a morir por la patria, pues tal vez las cosas sean más fáciles de proteger, ¿no? Eh, Ayer cantaban en la manifestación, entre otras cosas, que lo sostenga su madre patria, que lo sostenga su puta madre, decían entre otras cosas, pero pues sí se ve esa tendencia al asamblearismo y es algo que creo yo que se puede incentivar, aunque se ve muy lejano y se ve muy complicado, la verdad, construir una central sindical, pero hay, por ejemplo, iniciativas, algunos, los artistas urbanos, por ejemplo, los vendedores de Transmilenio decían que querían organizarse en un sindicato, entonces esto es un sindicato del tipo de la CNT española, por ejemplo, la CNT española siempre será un referente político para mí, puede agrupar sectores empleados tanto empleados como no empleados y sectores solidarios, o sea, rescatar la huelga también de solidaridad, huelga solamente porque otro sector obrero está también en huelga, que es algo que no se ve hace mucho tiempo, y antes en los 70 lo hubo, y en Chile, en otros países en los que había más presencia del proletariado industrial, un ramo del proletariado paraba y los otros lo apoyaban con comida, con dinero. Esto se ve en un pequeño grado en Colombia, pero serían tendencias eh, de hermanos de clase que podrían rescatarse y que yo creo que van a surgir espontáneamente, pero posiblemente los nuevos movimientos populares que vengan los van a seguir comandando los sectores de la masa marginal de la, de lo que llamaría Marx quizá algún lumpen proletariado y el proletariado empleado está todavía muy dominado por el látigo y la zanahoria. Está ahí pensando solo en el salario, casi no participa. No piensa en más que ganarse el dinero para vivir.
Yo veo por acá a Iván con la manito levantada. Sí, sí, ¿me escuchan? Sí, Iván, perfecto. Ah, bueno, entonces, luego de escucharnos eh, tan- este problema, eh, nos tenía a todos y Yo no No estoy sé, escuchando bien. ¿Es mi micrófono o el de Iván? Yo tampoco lo estoy podemos, escuchando. es señal, es problema de señal, ahora Iván. sí, espérame, ya cambio de Vale, sí, porque eso es más como un problema de la señal del internet. Recuerden, por favor, que la idea con en el seminario permanente también es pues lograr que cada uno de nosotros encuentre un espacio para ir generando sus propias reflexiones, que de aquí de pronto puedan surgir escritos o también otras formas de intervención en lo social desde lo que cada uno de ustedes pueda ir generando, porque el texto no tiene que ser solamente un escrito que se queda ahí para ser analizado, sino que este nos habla desde el momento en el que nosotros estamos, que también hemos de buscar una comprensión del texto, del autor en su momento histórico, relacionarnos con él, hacer que el texto sea vivo, que nos diga algo, que nos hable en esta realidad y por eso también el ejercicio de hoy. Hablando de ejercicio, ya les voy a pasar el formulario. Sí, profe Sheila, y en esa perspectiva quisiera conectar a la luz de lo que dijo Sebastián, la crítica que hacen Marx y Engels a los herederos de Hegel, particularmente a David Strauss, cuya obra principal trata sobre la figura de Jesús como una figura histórica, y Strauss en su análisis de la religión intenta demostrar cómo los evangelios contienen un montón de mitos que no tienen valor histórico, sino solo valor metafórico y trata de dar cuenta de la figura histórica de Cristo. Marx y Engels también traen a colación a otros jóvenes hegelianos que se encuentran dentro de la misma perspectiva de Strauss, y es que, como lo dicen en la ideología alemana, parten de la premisa del imperio de la religión y tratan de reducir las contradicciones del lenguaje de la política, de la metafísica, a contradicciones religiosas. Entonces los jóvenes hegelianos ven por doquier dogmas religiosos y tratan de reducir al hombre concreto, que el hombre concreto para Marx y Engels es aquel sujeto viviente, que es la premisa de todo proceso histórico, es aquel sujeto viviente que mediante el trabajo convierte la materia en un satisfactor de necesidades, en un medio de subsistencia, es aquel hombre cuya conciencia es un reflejo de sus condiciones materiales y reales de vida. Pero esos filósofos alemanes parten es del cielo, descienden del cielo a la tierra, mientras que Marx y Engels tratan de ir de la tierra al cielo, como ellos mismos lo escriben. Y yo quisiera hacer un paralelo entre la figura de estos filósofos alemanes, entre comillas, revolucionarios, que creen poder cambiar el mundo simplemente con reducir las ideas de la religión y otras ideas que tiene la mente del hombre a quimeras que se exorcizan mediante el uso de la razón para transformarlas a la luz de remitirlas a la esencia del hombre y a categorías de Hegel o categorías vulgarizadas de Hegel, como dicen Marx y Engels. Quisiera hacer un paralelo entre esa figura de ese filósofo alemán, entre comillas, revolucionario, y lo que encontramos actualmente en el panorama intelectual, porque encontramos que hay muchos críticos hoy en día, como Slavoj Zizek, otros como un coreano cuyo nombre en este momento no recuerdo, que ha escrito cosas tan, pensaría yo, tan absurdas realmente, como que en el capitalismo las personas
ya no están subyugadas por un control centralizado de los medios de producción, sino que según él, todos tienen el control de los medios de producción y la producción en el capitalismo tardío, según este pensador coreano, es inmaterial y por lo tanto habla de una relación entre amo y esclavo donde el mismo sujeto es a la vez su amo y esclavo y habla de cosas como la sociedad del cansancio. Y me parece que específicamente el análisis de estos intelectuales que han abandonado la descripción de la base material, la teoría del valor, de la estructura de clases, de las formas de producción, del intercambio de mercancías, cometen el mismo error que cometían los jóvenes hegelianos. Los jóvenes hegelianos querían reducir todo a contradicciones religiosas, nunca tomaban en cuenta la realidad material concreta y estos intelectuales actualmente quieren reducirlo a todas contradicciones fantasmagóricas en el plano de la ideología y sacan unos postulados muy, muy cuestionables que no solo son reprochables en el sentido teórico de la comprensión de la realidad social, sino que tienen un efecto ominoso en cuanto a la agenda política de los movimientos sociales, porque los movimientos sociales escuchan a Zizek hablar de una revolución sin sujeto, escuchan a este pensador coreano hablando de un capitalismo con una producción inmaterial, que es algo que para mí no tiene ningún sentido, y lo que causa es la atomización y la ambigüedad, es como si se pusieran un velo en los ojos y estas categorías de estos intelectuales lo que hacen es confundir, hacen mermar las posibilidades de una transformación real que debe darse sobre la base de lo material. Y finalmente, respecto a la invitación de Sebastián de reorganizar los movimientos de carácter comunista, pensaría que ahí podemos pensar en la vigencia de Bakunin y del anarquismo en general para combatir algunas experiencias desafortunadas que se dieron en el marco del mal llamado socialismo real en el siglo XX, y es que evidentemente hay una tendencia de burocratización de los partidos comunistas, lo vimos en Stalin, lo vimos en Mao, lo vimos en Tito en Yugoslavia, y para combatir esa burocratización y esa centralización del poder político de parte del Politburó y de parte del Partido Central, el anarquismo y la organización de la colectivización anarcosindicalista que reivindica Chomsky, que se dio en la España revolucionaria, son un referente sin duda, así como la crítica que hace Bakunin a la idea de la dictadura del proletariado, a Marx y la discusión entre Bakunin y Marx a propósito del Estado y de la organización política en el marco de una transformación del aspecto material de la sociedad en cuanto se produjera un control ya no centralizado de los medios de producción, sino un control de los medios de producción por parte de los propios productores. Entonces pienso que el anarquismo sin duda ofrece, al menos a nivel teórico, formas de asociación del movimiento proletario y del movimiento social en general que por su estructura distinta puedan evitar caer en esos abusos de poder que se dieron en muchos partidos comunistas durante el siglo XX. Y finalmente, como Marx y Engels dicen que los jóvenes hegelianos son como ovejas que pretenden ser lobos, yo pienso que muchos de los líderes de ciertos movimientos sociales que traicionan las reivindicaciones y reclamos de sus propios movimientos y se terminan asimilando dentro del Estado burgués, no solo son ovejas que pretenden ser lobos frente al capital porque no tienen realmente ninguna posibilidad de transformación, sino que terminan traicionando los intereses de una transformación real. Y desde luego Marx criticaba las trade unions de Londres precisamente porque veía en esas trade unions esa formación de ese sindicalismo más asimilado por la ideología burguesa que simplemente aspiraba al sufragio universal y aspiraba a una integración al Parlamento británico, pero no tenía ningún proyecto de transformación radical del modo de producción ni ninguna propuesta de una organización política alternativa. Entonces hay que tener cuidado al pensar en los sindicatos de Colombia, de estas figuras que terminan traicionando las posibilidades de una transformación radical y lo que son ovejas burguesas que lo que buscan es un puesto en el Estado burgués y terminan traicionando todo el esfuerzo social por su propio apetito personal. Entonces hay que tener cuidado de esas figuras en muchos sindicatos actuales que son pequeño burgueses en cuanto a la ideología, sobre todo. Pensaría que eso es importante pensarlo. ¿Me escuchan, compañeros? Sí, hombre, te Muchísimo escuchamos. mejor. Me tocó robarle internet al vecino porque
internet está un poco lento, entonces, bueno, digamos que yo tenía preparado pues, digamos que una presentación acerca del texto que hoy nos corresponde. Más interesante me pareció que el texto mismo se ha ido reconstruyendo a través de un problema y una temática que nos atañe hoy, ¿sí? Que es algo que es concreto, que es un problema de nuestro contexto. Y en ese sentido, pienso que de esta manera estamos ya interpretativamente dando un giro materialista, que es como uno de los elementos destacables de este texto de la ideología alemana, que es que nosotros no comenzamos con la ideología alemana, ¿sí? Con un texto que, digamos que anacrónicamente o sea, puede darnos digamos que un problema, ¿sí? Digamos que en torno al contexto en el que se piensa ese texto, pero nosotros hicimos la inversa, ¿sí? Empezamos hablando de algo concreto y poco a poco hemos reconstruido la ideología alemana con algunos elementos. Entonces, lo que yo quiero hacer es intentar organizar un poco cómo Marx y Engels eh, como que van progresivamente construyendo una idea y este libro, digamos que en general, este libro es un libro muy extenso, tiene aproximadamente 700 páginas, está dividido en 5 partes, pero creo que la parte que hemos escogido para hoy como, digamos que motivo de discusión, que es la primera parte que tiene que ver con la ideología misma, ¿sí? ¿Qué significa la ideología? ¿Qué significa la ideología alemana? ¿Cuál es el propósito de la ideología alemana? Y se van vinculando unos personajes que ya entre los compañeros, entre todos, los hemos mencionado, ¿sí? Anteriormente habíamos ya hablado de la crítica a la filosofía del derecho de Hegel, si no estoy mal, creo que es así, ¿sí? Y ya habían dos, digamos que personajes ahí concretos que son Marx y Hegel. En ese sentido, hay una crítica a unos ciertos conceptos, a un cierto espíritu de pensamiento. Y con la ideología alemana va a seguir ese elemento de la crítica, ¿sí? Pero también va a seguir uno o dos elementos que pues a mí me parece que son importantes resaltarlos, que es la forma como Marx y Engels ven esa ideología alemana que ya muy bien entre todos como que hemos caracterizado esas categorías que existentes en la época de Marx, pero también unas categorías nuevas que nos van a permitir pensar la realidad de otra manera, ¿sí? Que es un poco al modo como lo hemos venido haciendo en este seminario, ¿sí? Y más concretamente en esta sesión que bueno, nos trae ese ejercicio, ¿sí? Entonces, la crítica que construye estos dos pensadores es una crítica a la tradición, eh, pero no, pues no es una crítica que se extienda del todo hasta los griegos, aunque indirectamente como que en cierta medida sí va hacia los griegos, pero recordemos que, como ya nos decía el profe Hernán, aquí la crítica no es una crítica de cuestionar, simplemente decir eso no funciona y punto, o una crítica como a medias, sí, sino que es una crítica fuerte, feroz, pero es una crítica a través de el argumento, ¿sí? Que juega un papel muy importante, pero más que todo de la práctica, ¿sí? Ya Sheila nos proponía un problema que yo reúno bajo la tensión entre teoría y praxis, ¿sí?
y que en cierta medida nos lleva al sentimiento de lo que el profe hablaba sobre el sentimiento de indignación, que en cierta medida se transforma en un sentimiento de emancipación, ¿sí? De querer liberarnos, de que hay un contexto que suprime nuestro ser, que lo oprime, que como pienso yo, se vivía en Alemania en el siglo XIX, ¿sí? Digamos que comparando los contextos son diferentes, muy diferentes. Sin embargo, hay quizá semejanzas en cuanto a esos sentimientos, en cuanto a esas ideas de libertad que todavía se mantienen, ¿sí? Entonces, el problema de la teoría y la praxis nos lleva al problema de la revolución, ¿sí? ¿Cómo transformar el mundo, ¿sí? Si a través de las palabras, si a través de hechos concretos como las marchas, y creo que eso también se pregunta por el sentido mismo de lo que hacemos nosotros, ¿sí? Por la filosofía, por el arte, por el sentido de las humanidades, ¿sí? Porque en cierta medida, pues esas, digamos, vocaciones, experiencias, se construyen a través de la teoría, ¿sí? ¿No? Digamos que, bueno, en cierta medida nosotros nos movemos a través de conceptos, ¿sí? Y una vez tenemos los conceptos, pues vamos a la práctica. No sé, de pronto hasta la versión sea inversa, como lo que hicimos hoy, ¿sí? Hoy hay unas prácticas, hay algo que está pasando y ahora de eso vamos a la teoría, ¿sí? Me parece que esa famosa frase de la ideología alemana que aparece al final del primer apartado, que dice, no es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. Creo que ya como cuestión, digamos que yendo un poco más allá de este planteamiento, me parece que las dos vías se determinan mutuamente, ¿sí? Digamos que no hay una desde la que se parte eh, o bueno, llamémoslo, hay unas condiciones económicas que sí son muy importantes de pensar, y unas categorías que van a aparecer y que yo pues quiero como mencionar para ir también aclarando. De todas maneras, eso es problemático, ¿sí? O sea, partir de lo concreto a lo, llamémoslo, al pensamiento, a la conciencia, o de la conciencia a lo concreto, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que elabora el mundo? ¿Sí? Y eso es a lo que va, o lo que van a cuestionar Engels y Marx a Hegel, y más a Hegel es al sistema hegeliano, y sobre todo a esa filosofía que está reproduciendo, en otras palabras, lo de Hegel, ¿sí? A los hegelianos, a los neohegelianos, entre los que se encuentran Feuerbach, Bauer, Stirna, ¿sí? Entre otros pensadores, y que Marx, creo que esa crítica también en cierta medida la expone en la 11ª tesis sobre Feuerbach, ¿sí? Que nos hemos dedicado en filosofía, ¿sí? Parafraseando la frase porque no es así, a interpretar de diversas maneras la realidad, pero ahora de lo que se trata es de transformarla. Entonces vemos que el sentimiento de nuestra época, ayer en la marcha, con la marcha se está diciendo, se hace manifiesto un rasgo del ser que en este sentido es la emancipación, la libertad, cuestión que muy bien podíamos ver también en la Revolución Francesa pues en la época de Marx, ¿sí? Con el proletariado, con estas relaciones digamos que de dominio, que no se establecen en la época de Marx, sino que para Marx casi que son perennes, ¿sí? Y es una constante en la historia del hombre. Entonces, ese es el primer punto, la crítica que hace la ideología alemana, ¿sí? Entonces, la ideología alemana primero, bueno, Marx hace como un análisis con Engels
global, ¿sí? General. Vamos a entender qué es la ideología en general y luego nos vamos a ir a casos particulares en concreto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema del sistema hegeliano? ¿Sí? De ese planteamiento que hace Hegel y que pensaría, de alguna manera, se ha ido gestando a lo largo de la modernidad, ¿sí? Desde Descartes. Y el problema que hay en Hegel es una actitud del espíritu, ¿sí? O sea, una actitud en el que todo lo que me puebla es producto de lo que al interior de mi espíritu se elabora, ¿sí? Entonces, los fenómenos naturales, los fenómenos sociales, humanos, ¿sí? Todo, ¿sí? Todo lo real es racional y todo lo racional es real, eh, se elabora en la conciencia, todo, todo. Entonces, eso lo que nos hace es quedarnos en la conciencia, lo que yo, digamos que en pocas palabras, entiendo de la crítica, porque pues creo que la crítica también conocer el autor, conocer la idea, ¿sí? Adentrarse en la idea como lo pensaba Heidegger, y ya cuando uno conoce el autor, ha desbaratado la idea, pues la vuelve a reconstruir. Y pienso yo que eso es lo que hace en cierta medida Engels y Marx. Y bueno, ellos eh, critican el sistema precisamente porque crea un espíritu, ¿sí? Un espíritu eh, que le da relevancia a la fantasía, a la conciencia, bueno, y que los seguidores de Hegel, que para Engels y Marx son unos sumisos, ¿sí? A su filosofía, y que creen que es por la vía del mero pensamiento que se cambia la realidad, ¿sí? Entonces, ese es el problema del sistema hegeliano y de los hegelianos y neohegelianos que quieren combatir con frases, ¿sí? Lo que pues ya se ha realizado con frases, o sea, es una lucha de frases, es una lucha de ideas, ¿sí? Entonces, para Engels y Marx hay que dar un paso más adelante, un paso que todavía no se ha dado y que van a proponer en este caso lo que ya el compañero Nicolás y algunos otros compañeros también mencionaban, que es el materialismo, ¿sí? El materialismo histórico lo que intenta es hacer precisamente primero una crítica a esta tradición alemana y al mismo tiempo proponer una nueva forma de ver la realidad, ¿sí? Ya la realidad no se elabora en la conciencia, ya la emancipación y la libertad ya no se logra con el mero pensamiento, sino que se logra primero, ¿sí? eh, entendiendo cómo funciona el mundo concreto, que es lo que hemos hecho un poco al inicio de la sesión, ¿sí? El mundo concreto, no, nuestro mundo concreto no es el mismo mundo concreto que vivieron los alemanes del siglo XIX, ¿sí? Es un mundo concreto que tiene otras características, pero que nos vamos a ese mundo y de ahí empezamos a pensar, ¿sí? A darle paso a la conciencia, porque yo pienso que no es tampoco, o sea, de ahí que la relación sea recíproca, ¿sí? No es que la conciencia determina o el mundo concreto determina, sino que los dos como que se determinan mutuamente, ¿sí? Y en ese sentido, ya para como ir cerrando la interpretación a la obra con relación a lo que está sucediendo, bien podemos decir si la situación del país se cambia a través de los hechos concretos, o bien podemos preguntarnos eso, sí, o si se cambia a través del pensamiento, o si es una, digamos que, conciencia de las dos alternativas, ¿sí? Porque bien podemos marchar, pero si no hay una idea, un argumento que sostenga la marcha, pues quizá la marcha va a ser débil. Y al mismo tiempo, si yo tengo las grandes ideas y las dejo en mi casa y no las exteriorizo y no marcho no contribuyo políticamente, porque la política tiene que ver también
con el exponerse públicamente, con el estar ahí en la polis, ¿sí? Pensaría que pues tampoco estaría contribuyendo, ¿sí? Entonces, es eso que se problematiza como teoría praxis, en estos momentos creo que los dos elementos tienen que ser una unidad, ¿sí? Vista desde esta reflexión que hemos tejiendo, ¿sí? Que hemos ido tejiendo. Entonces, la crítica entonces ya nos da otro paso que es hacia el materialismo, y que el materialismo parte de unas premisas que son concretas, ¿sí? Una de esas premisas concretas es que hay hombres, ¿sí? Y hay hombres vivientes, y esos hombres tienen una característica en concreto, ¿sí? De ahí que, y esto ya es algo muy mío, que Marx, en muchos de sus textos, lo que está haciendo es una propuesta de hombre, ¿sí? O sea, la pregunta que se hace Marx es, ¿qué es el hombre? O en este sentido, ¿cuál es la condición humana? ¿Sí? Y yo creo que esas distinciones que hace Marx y Engels en la ideología alemana de la diferencia entre el hombre y el animal, pues tiene que ver con que el hombre tiene una, digamos que además de la razón, del ser del son politicón, que es lo que sostiene Aristóteles como diferencia, también el hombre se caracteriza porque crea un mundo de cosas, un mundo de medios de producción, un mundo de objetos, ¿sí? O sea, en el hombre hay una relación muy estrecha entre o sea, el sujeto y el objeto. Y esa relación es la que crea la historia, ¿sí? Ya no es las ideas, las grandes ideas, ya no es como pensaba Hegel o estos autores que es el despliegue de la razón, como digamos lo vemos en Kant, sino que es en esta medida un hombre concreto de una época que hace mundo, ¿sí? Que hace mundo con sus manos y que hace mundo con las herramientas que trabaja, ¿sí? Eso lo que nos permite es ver la historia materialmente, de ahí el materialismo histórico. Y si podemos ver la historia materialmente, ahora la pregunta con relación al tema que nos reúne hoy es, bueno, y que era algo también lo que ya mencionaba Nicolás, cómo interpretar materialmente nuestra historia, ¿sí? Cómo verlo a través de esos procesos de división del trabajo, de propiedad, porque empiezan a surgir unas categorías que son propias del materialismo y que es algo nuevo para la historia humana, ¿sí? En 1845 a 1846, que es cuando se elabora este texto, después de haber hecho Marx los manuscritos en 1844 y las críticas, yo creo que en todos esos textos uno puede encontrar las categorías y posteriormente, por ejemplo, categorías que ya nos permiten ver el mundo a través del materialismo y del materialismo histórico, ¿sí? Entonces, ya como lo mencionaban, surge la categoría del trabajo, ¿sí? Surge la categoría de las condiciones materiales, ¿sí? Surge la categoría de las fuerzas productivas, de la división del trabajo, de la propiedad, del capital, del trabajo alienado, de la plusvalía y de la lucha de clases, ¿sí? Entre otras, porque digamos que este planteamiento es tan enriquecedor que uno puede encontrar a partir de más reflexiones acerca no sé, en torno al arte, en torno a la existencia misma del hombre, ¿sí? Como un poco lo que hace posteriormente Marcuse y la escuela crítica de la sociedad. Entonces, esas categorías pienso yo que es importante aclararlas ya para cerrar. Digamos que la división del trabajo es algo que digamos que entendemos cotidianamente, pero que pronto en Marx tiene un sentido y que me parece que ese sentido se liga a la historia, ¿sí? Porque es de hecho la división del trabajo la que da forma a la propiedad, ¿sí?
para Marx, y esto lo dice con Engels en la ideología, hay tres formas de propiedad, ¿sí? Y bueno, esas tres formas de propiedad las podemos abordar más adelante, como para dejarlo ahí como inquietud. Pero entonces cada una de estas categorías puede para nosotros ir constituyendo una forma de interpretar contemporáneamente nuestra realidad, como lo hemos hecho hoy al inicio, ¿sí? Hoy hemos utilizado, nos hemos ayudado de unas categorías que creo que lo que nos permiten pensar es lo que yo hablaba de cómo transformar entonces nuestra sociedad, si a la fuerza, si por medio del pensamiento, si por medio de acciones, ¿sí? Y que pensaría yo que es un ejercicio en conjunto que tiene que ver con cuestiones también éticas. Ya digamos que eso es otra postura que digamos se puede unir, pero que en Marx pues vemos que es de esta manera, la teoría y la praxis. Y lo otro que quería mencionar, y ya para finalizar, bueno, el papel de la filosofía, que es algo que yo mencionaba, y del arte, y de la ciencia, bueno, la ciencia no, o bueno, de la ciencia también, y también de las, llamémoslo, las humanidades en general, ¿sí? Porque acá lo que se pone en juego para nosotros es eso, ¿sí? ¿Cuál es esa función política de lo que nosotros hacemos en pro de lo que está pasando en nuestro país, ¿sí? Y cómo proceder, que es un poco también lo que se ponía en discusión. Yo creo que allí pues completo mi intervención. Espero haber sido un poco claro, como decía, yo tenía ya como algo planeado, pero pues dio un giro todo, pero me pareció muy interesante ese giro que dio porque me parece que es un poco el ejercicio que hace Marx y Engels de no ir primero a la teoría, sino ir primero a la práctica y en ese sentido empezar a desglosar, a construir un edificio de interpretación que me parece que es algo muy fascinante porque nos aterriza en el mundo, porque a la vez que nos contribuye a pensar la revolución, la transformación, nos permite también vivir, afirmar la vida, que es uno de los elementos que hablábamos la vez pasada, en un mundo que se construye en la terrenalidad, ¿sí? Pero yo no descarto que también la parte inversa, ¿sí? También hace mundo. Me parece que eso ya es como una tesis o, bueno, que de pronto todavía no la puedo sostener más allá de Marx, pero por el momento dejo ahí esas inquietudes. Gracias, compañeros. Muchas gracias, Iván. Por favor, disculpa la idea original, como que, no sé, la hablamos, así comenzamos a hacer el diálogo y se nos fue yendo. Claro que esto también va pues dirigido a tu práctica docente, ya te vas a dar cuenta que más de una vez uno tiene algo proyectado y eso va cambiando, entonces lo bueno es que vas haciendo de una vez el ejercicio de ir adaptándolo y mirando pues otras posibles lecturas desde lo que ya tienes. Juan Sebastián, creo que tienes la mano levantada, no tenías. Está Iván, está Nicolás y está el profe, Ronald. No sé si quieres iniciar, Nicolás. Sí, señora. Muchas gracias, compañero Iván. Creo que fue una exposición muy pertinente porque nos sitúa en preguntas muy importantes. Yo quisiera complementar la excelente exposición del compañero desarrollando algunos conceptos importantes que ya presentan Marx y Engels a partir de las premisas de analizar la realidad material concreta de los individuos vivientes que conforman la premisa para todo proceso histórico. Y lo primero que analizan Marx y Engels a tener en cuenta son, como ya lo mencionaba el compañero Iván, tres formas de propiedad. La primera forma de propiedad que examinan es la propiedad de la tribu y determinan Marx y Engels que la propiedad de la tribu corresponde a la fase incipiente de la producción en la que un pueblo produce sus medios de subsistencia a través de la caza, la pesca, la ganadería y hasta la agricultura. Y explican Marx y Engels que en esta fase, que es la forma de la propiedad en la tribu, la división social del trabajo se encuentra muy poco desarrollada y de hecho la división social del trabajo
para la propiedad privada de la tribu no es otra cosa que la extensión de la división natural del trabajo que existe en la familia, de manera que la organización social en esta etapa de la tribu queda reducida a una ampliación de la organización familiar. Entonces se tiene al líder de la tribu, a los integrantes de la tribu, y hablan de unos esclavos que ocupan el lugar más bajo. La segunda forma de propiedad que examinan Marx y Engels está representada por la antigua propiedad comunal y estatal, que surge como resultado de una fusión de distintas tribus para formar una sociedad a través de un acuerdo voluntario o por medio de la conquista. Y señalan Marx y Engels que junto a la propiedad comunal va desarrollándose la propiedad privada mobiliaria y luego viene la propiedad privada inmobiliaria, pero esta propiedad privada inmobiliaria es una forma todavía supeditada a la propiedad privada mobiliaria. La relación entre los ciudadanos y los esclavos en estas ciudades que forman las tribus, ya sea por acuerdos o ya sea por dinámicas de conquista, de guerra, implica que los ciudadanos solamente pueden ejercer su poder sobre los esclavos en tanto que se consolidan como una comunidad que desarrolla una propiedad privada en común, que representa a los ciudadanos activos del Estado, que son obligados a unirse en este tipo de asociación para seguir ejerciendo un poder sobre los esclavos. Y explican Marx y Engels por qué la organización social asentada sobre las bases de una propiedad privada comunal como asociación de los ciudadanos para mantener su poder sobre los esclavos eventualmente decae, y eso causa que se reduzca el poder del pueblo, de los ciudadanos, conforme se va desarrollando la propiedad inmobiliaria. Y en este tipo de sociedad se encuentra para Marx y Engels una división social del trabajo más desarrollada. Ya comienza a aparecer una contradicción entre ciudad y campo, y más tarde una contradicción política entre estados que representan los intereses de la vida urbana y los estados que representan los intereses de la vida rural, habiendo también una contradicción entre la industria y el comercio marítimo dentro de estas ciudades. Y aquí surge el problema que señalan Marx y Engels de la conquista, que parece contradecir la concepción de la historia sobre la base del análisis de las formas de propiedad y la división social del trabajo, porque es que hasta ese entonces se había considerado la violencia, la guerra y el saqueo como la fuerza propulsora de la historia. Y Marx y Engels recuerdan el caso de Roma y los bárbaros germánicos, el caso del Imperio Romano de Oriente y los turcos, y declaran que para el pueblo bárbaro conquistador la guerra es una forma normal de comercio. Y a partir de este análisis, Marx y Engels pasan luego a examinar el caso de Italia y dicen que en Italia, la Italia del Imperio Romano, debido a la concentración de la propiedad territorial que se encontraba marcada por la compra de tierras, el recargo de deudas de los cultivadores, por la herencia ya como consecuencia de, dicen ellos, de la sociedad y la escasez de matrimonios que iba haciendo que los viejos linajes se menguaran poco a poco y sus bienes quedasen reunidos en pocas manos, y debido a la transformación de las tierras de labor en terrenos de pasto, fenómeno provocado por la importación de cereales robados y arrancados en concepto de tributos y de una consiguiente escasez de consumidores del grano proveniente de Italia, casi desaparece por estos factores la población de los ciudadanos libres y los esclavos morían por inanición. La esclavitud seguía siendo la base del modo de producción para esta Italia del Imperio Romano, y los plebeyos, esto me parece algo muy interesante, los plebeyos, dicen Marx y Engels, eran una clase que ocupaba dentro de la estructura de clases de Roma un lugar intermedio entre los ciudadanos libres y los esclavos, y estos plebeyos que ocupaban un lugar intermedio no llegaron a ser más que una especie de lumpen proletariado. Dicen Marx y Engels que con el desarrollo de la propiedad surgen en Roma relaciones que volvemos a encontrar en la propiedad privada de los tiempos modernos, aunque en proporciones más extensas. Y esto es significativo porque podemos pensar, por ejemplo, si esas formas de propiedad que aparecen en Roma, según Marx y Engels, se vuelven a ver en tiempos modernos, hay una relación también entre el derecho romano y el derecho actual burgués, porque el derecho burgués toma mucho del derecho romano, entonces tiene que ver con estas dinámicas de la propiedad que ya comienzan a aparecer en Roma. Y dicen, hablan de una ley agraria
indicando también el efecto de las guerras civiles y sobre todo el reinado de los emperadores a partir de Augusto. Dicen que en Roma hubo el desarrollo de un proletariado, en tanto que los pequeños campesinos plebeyos se transformaron en un proletariado que, sin embargo, dada su posición intermedia entre ciudadano y esclavo, no logra un desarrollo independiente, que me parece algo bastante interesante y novedoso, considerar a los plebeyos como una especie de proletariado intermedio entre los ciudadanos y los esclavos. Y finalmente, la tercera forma de propiedad que identifican Marx y Engels corresponde a la propiedad feudal por estamentos, y hacen la distinción de cómo en la antigüedad las formas de propiedad partían de la ciudad y de la pequeña demarcación de las ciudades, pero en el medioevo los tipos de propiedad tuvieron como punto de partida el campo, de manera que, al contrario de lo que ocurrió en Grecia y Roma durante la Edad Media, el desarrollo feudal se inicia en un terreno mucho más extenso heredado de las conquistas romanas, y hay varias transformaciones que van a marcar el modo de producción feudal. Una de ellas es la destrucción de las fuerzas productivas causadas por las invasiones bárbaras al Imperio Romano de Occidente. Otra es la disminución de la población, y otra es la cantidad de terrenos que quedaron después de las conquistas del derrumbado Imperio Romano de Occidente, y todos estos factores van a contribuir a consolidar el modo de producción feudal. Eso era lo que quería resaltar, las formas de propiedad y cómo se relacionan al análisis de la división del trabajo, donde se presenta la contradicción entre campo y ciudad, y algunas reflexiones sobre el intercambio interior, que son conceptos importantes del aspecto material del análisis que ya desarrollan Marx y Engels en la ideología alemana. Muchas gracias. No sé si el profe Hernán se encuentra por aquí. Sí, claro. Bueno, ya queda poco para las 10. Yo propondría que en la próxima sesión, de nuevo, Iván Darío, pues nos hiciera otra vez la presentación, o fuera un poquito más allá para volver sobre estas tesis y poder pensar bien el texto. De entrada le agradezco, me ha gustado mucho lo que ha dicho Iván Darío y la forma como lo ha presentado, y la interpretación que ha hecho. Efectivamente, partimos de algo concreto y de un contexto, y a partir de ahí empezamos a pensar, en la ideología, ¿no? A empezar a conceptualizar, ¿no? Claro, el texto de Marx Engels está situado allí en Alemania, y me parece que la parte primera es lo que creo yo más importante, porque pues a partir de allí es un texto plagado pues de referencias al contexto de lo que estaba sucediendo justamente ahí en Alemania. Considero yo que quedan unas preguntas que pues hoy no las discutimos, pero sí sería interesante pasar a discutirlas en la próxima sesión. Una, la tesis que adelantó Nicolás a propósito a propósito de los jóvenes hegelianos, como lo que quiere Engels, pues es desenmascarar a esas ovejas que se creen lobos, que piensan que es un problema únicamente de estar dominado por pensamientos ilusorios o quimeras, etcétera. Pero digo yo, la tesis de Nicolás es que los jóvenes hegelianos de hoy serían algunos pensadores que han abandonado igualmente, como esos jóvenes hegelianos, la base material, propiamente el materialismo histórico, y que se pierden pues en unas ideas un poco bizarras, faltas de materialidad. Y entonces se refirió a Zizek y a Byung-Chul Han, ¿no? Y esa tesis me parecería interesante explorarla, mirar hasta qué punto hoy en día un pensamiento que también se dice, por ejemplo, de izquierda, o
abandona ese materialismo histórico y si hay razones para ello o no, o si es que han cambiado tanto las cosas que hay que abandonarlo, etcétera. Pero a mí me parece que ese es un tema que me parece importante mirar hoy. Si hay, entre comillas, unos jóvenes hegelianos hoy en día, esa tesis me parece importante. Lo segundo, también una tesis que ya insinuó Iván Darío, a propósito de la frase según la cual no es la conciencia la que determina el ser social, sino que es el ser social el que determina la conciencia. Ya Iván Darío pues nos dice la relación problemática y el doble sentido que uno podría encontrar en esto. O sea, y eso es muy importante para el proyecto de investigación que tenemos para ver la relación entre la base material y la cultura. Si es si es el ser social el que determina la conciencia, pero solo en ese sentido, o si, como nos dice Iván Darío, parece que ahí se produce una relación en dos sentidos, que de cierta forma también el pensamiento anticipa, promueve e influye sobre el ser social y el ser social también sobre el pensamiento, sobre la conciencia. Esta es pensar esa relación, yo diría que quedarnos un poquito en eso y sería interesante pensar cómo funciona, incluso con ejemplos, etcétera, eso que nos está diciendo Iván Darío. En tercer lugar, en tercer lugar, sobre una idea que nos dice también Iván a propósito de pensar la condición humana, ¿no? Como desde allí, desde Marx, hay una idea para pensar pues lo que es el hombre, el concepto del hombre allí que manejan Marx y Engels, y que tiene que ver mucho pues con esta idea de la transformación o de la creación de un mundo, ¿sí? A partir también del trabajo y de esa categoría central que ellos ven en el hombre, que es el trabajo, ¿no? Ese es un punto que yo creo que hay que volver sobre él. Y finalmente, hay otra cosa que ya está en lo que ha dicho Iván y lo que ha dicho Nicolás, es a propósito de las formas de la propiedad, ¿sí? Porque lo que tenemos que pensar hoy es cuál es la forma de propiedad hoy en día, y en últimas es pensar el carácter de la propiedad hoy y del capitalismo mismo. Así que es hoy, y si ese capitalismo, como lo ven Marx y Engels, ha cambiado, qué es lo que ha cambiado, o si sigue siendo en últimas la misma forma de capitalismo con más intensa, pero esencialmente la misma. Entonces yo creo que ahí hay unas preguntas que podemos abordar ya de entrada a la próxima sesión. Yo lo que propongo es que Iván Darío siga con su presentación, ¿sí? Y después vamos a unos temas. Yo propongo estos temas que me parece que han salido de las opiniones que se han expresado aquí. Profe, y también no dejar de pensar lo de la reforma. Me parece que chévere el espacio para conocer un poco lo que ya Sebastián, Sheila, Nicolás nos hizo merced, y bueno, los que participamos nos decían sobre por qué la reforma. Sí, también es importante saber el sentido de la reforma y los antecedentes. Me parece un poco muy chévere. Está bueno, pero pues la idea mía es que tú sigas, ¿no, Iván Darío? Que seguimos con el mismo texto, porque hay mucho tema, pues que seguimos con el texto y lo abordamos en varios problemas, ¿no? ¿Les parece? Ah, sí, profe. Sí, lo que pasa es que ese texto es un poco grande. ¿Sabes? De pronto, si alguien también quiere unirse para interpretarlo, también sería chévere. O sea, como presentarlo.
Vale, pero Iván, un poco lo que hiciste hoy nos recuerda un poco las ideas centrales y con esas empezamos a discutir. Me parece a mí una buena metodología. Ah, ya entendí. Listo, profe. Sí, me parece. Tenemos a Jeffer con la manita levantada. Sí, hola. Yo solo quería presentarme ya que se acabó el tiempo, para que no digan como quién es este que está ahí. Mi nombre es Jeffer, tengo 18 años y voy en segundo semestre de la licenciatura en filosofía, entonces soy nuevo, pero solo quería presentarme como me parece muy interesante la exposición de mi compañero Iván y todo lo que se dijo en general. Y también ahí me parece interesante como su tesis sobre la relación entre, que ya la comentaba el profe, la relación entre la conciencia y, y como, bueno, el ser social que determina, bueno, en fin, la conciencia, como una relación, la conciencia y la materialidad como una relación, digamos, ahí sinérgica que se complementa y que no necesariamente riñe, que no se tiene que no necesariamente la vida real como que determina la conciencia, sino que, como lo dice Marx, porque en mi opinión me parece un poco reduccionista, pero simplemente quería agregar que es interesante y que bueno, ahí es la primera vez que llama a Marx, entonces pido por favor un poco como de paciencia con mi ingenuidad porque estos temas como que soy completamente nuevo, pero ahí voy a estar como interesándome porque me parecen interesantes. Es la primera vez que leo a Marx y me pareció bastante interesante. Entonces simplemente quería agregar eso y ya. Gracias. Jeffer, una cordial bienvenida. Este es un espacio. No sé, es que ¿sí me están escuchando? Cayó un Sí, trueno. profe, se oye bien. Ah, bueno. Sí. No, Jeffer, te estaba dando una muy cordial bienvenida. Decirte pues que este es un espacio de formación, que aquí tienes un espacio para presentar tus inquietudes, que no te preocupes si no lo presentas pues de una forma elaborada, sino como tú vas empezando a ver las cosas, pues lo vas presentando, que poco a poco pues vas conceptualizando y muchas gracias por presentarte, discúlpanos el que quizá no lo notamos con Sheila, que había llegado pues para ya de entrada darte la bienvenida y solamente hasta el final. Pero gracias por participar. Y por una aclaración, recuerda que el enlace que utilizaste hoy es el que vamos a utilizar para todas las sesiones, los jueves de 8 días, para que no tengas pues ningún problema. Entonces, este mismo enlace para todas las sesiones. Bueno, yo creería que que por hoy dejamos aquí, ¿verdad? Nos encontramos el próximo jueves. Sí. Sí, Vale. está muy bien. Bueno, muchas gracias a